Ahora sí, muy buenas noches para los 11 estudiantes en este caso que me están acompañando en el encuentro. Espero que se vayan conectando más personas. Nosotros somos muchos y pues bueno, no sé qué pasa que de alguna manera cuando estamos finalizando los cursos la gente se nos empieza a desconectar un poquito. Sin embargo, el hecho de que sea el último encuentro no significa que no sea importante, porque de hecho pues vamos a hablar hoy de tres cositas muy importantes. Lo uno, pues aclarar como algunas dudas que tengan con relación a la evaluación en línea, porque sabemos que la próxima semana tenemos nuevamente evaluación. Vamos a hablar como a grandes rasgos de los modelos de intervención en trabajo social que ustedes trabajaron en sus mapas mentales y rápidamente vamos a tomar como algunas cositas básicas sobre las normas APA. Listo, la idea es que nos rinda mucho el encuentro para que no terminemos muy tarde porque pues esta hora yo sé que es muy pesada para algunos. Bueno, yo creo que voy a dejarlo de la evaluación para el final mejor, para que aclaremos en ese momento pues como todas las dudas. Entonces lo primero que quiero hacer es recordarles, porque pues cada uno de ustedes debió haber o debe tener muy claro en este momento todos los modelos de intervención en trabajo social, precisamente por el trabajo que tuvieron que desarrollar. Sin embargo, vamos a llevarlo un poquito como a la, digamos que a la práctica, cómo lo vemos desde la práctica. Sobre todo, pues voy a hacer énfasis en unos dos o tres específicos que son como los que o por lo menos en el campo en el que yo más me he desempeñado, entonces tengo como mayores herramientas en esos modelos. Sin embargo, pues vamos a mencionarlos todos. Entonces ya sabemos que son 8 modelos, pues de acuerdo a ese texto específico, porque si ustedes buscan otros autores, probablemente nos encontremos unas respuestas diferentes, pero yo voy a compartirles específicamente sobre los modelos que nosotros nos encontramos en el texto que tienen en sus páginas de inicio. Bueno, entonces el primer modelo que tenemos es el modelo psicodinámico. Este es un modelo que nos va a permitir básicamente mejorar y de alguna forma facilitar el desarrollo de la personalidad que de alguna manera pudo haber sido afectada pues por diferentes conflictos a nivel de la psiquis. Y lo que se busca a través de este modelo psicodinámico es poder lograr un equilibrio. Entonces, en este ámbito, el trabajador social interviene como en esas cosas internas de los seres humanos, de las personas que llegan a nosotros, para que eso se vea reflejado en lo externo. ¿Sí me hago entender? Entonces, intentamos modificar algunos comportamientos que pueden, por ejemplo, el miedo a hablar en público. Entonces puede ser que una persona tenga ese miedo, es interno, pero realmente se va, digamos que a evidenciar es en lo externo cuando tiene muchas personas a su alrededor. Entonces, eso es básicamente lo que busca este modelo y el objetivo es pues que estas personas puedan hacer consciente lo que tienen en el inconsciente. Pues yo sé que suena un poquito extraño, pero realmente es eso, es cómo yo puedo llevar a la realidad y puedo llevar a lo externo algunas situaciones que a veces ni siquiera yo sé que tengo, pero que son las que me generan fobias, temores, inseguridades. Entonces, obviamente hay que hacer todo un trabajo previo para lograr identificar cuáles son esos asuntos que yo tengo a nivel interno que me están movilizando y que se reflejan en el momento en el que yo interactúo con las demás personas. Digamos que aquí lo que predomina, como nos comparte el texto, no es la teoría, sino lo que realmente nosotros vamos a evidenciar en la práctica. Entonces, ese es básicamente pues el modelo psicodinámico. El segundo modelo es el modelo de modificación de la conducta. Es un modelo que, como nos comparte este texto, se centra en la
en el aquí y en el ahora, pues más que centrarse como en asuntos del pasado. Entonces este modelo lo que pretende es centrarse en el momento actual, en lo que en ese momento mismo se está viviendo, y con base en eso entonces buscar, digamos que un plan de intervención. Entonces este modelo de la modificación de la conducta pues hace énfasis en todos los aspectos, eh, digamos que van siendo aprendidos a lo largo de nuestras vidas, y lo que hace el profesional aquí es, a través de su labor, poder determinar cuáles son esos hechos específicos y cómo a partir de ello vamos a generar una modificación en esa conducta, o en esa situación problemática que tiene el usuario, o pues la persona o la comunidad, porque no solamente podemos hablar de un asunto individual, también podríamos estar hablando de una problemática que nos compete a un grupo numeroso de personas. Entonces la idea es poder, digamos que interactuar con ellos, y es importantísimo en este modelo la participación precisamente de esas personas con las que nosotros estamos trabajando en esos procesos de cambio, de esa modificación que necesitamos de la conducta. Y por lo tanto se hace absolutamente necesario que nosotros podamos generar, digamos que como una alianza, como una relación de confianza y de colaboración con el usuario, para que se nos haga más fácil poder intentar trabajar en esas modificaciones específicas. El tercer modelo nos habla de la intervención en crisis. A mí este particularmente me gusta muchísimo. Ay, no, yo tengo la pantalla completa y siento que me hablan y no voy a escuchar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Me están escuchando? Es que a veces uno Sí, aquí... señora. Ok, perfecto. Es que a veces uno del otro lado, cuando hay tanto silencio, como que no sabe si está entrecortado, si me escuchen, me están entendiendo, ya llevamos dos modelos, está siendo claro. O sea, si tienen una duda frente a alguno de ellos, pues igual lo podemos aclarar al final. Pero la idea es pues como hacerlo de manera muy concreta, como les dije ahorita, para que podamos pasar como al otro aspecto. Perfecto, muy bien. Entonces ya vuelvo a mi pantalla. Bueno, el tercer modelo que les decía que es uno de mis favoritos es el modelo de intervención en crisis. Digo de mis favoritos porque para mí, para Adriana López, fue un reto hacer intervención en crisis. Porque, pues digamos que generalmente uno piensa que la intervención en crisis le compete a qué profesional. A ver, los quiero leer. Cuando uno habla de intervención en crisis, ¿uno qué se imagina? Pues aparte de un trabajador social, ¿qué otro profesional es el que generalmente hace intervenciones en crisis? Para la psicología, profe. Exacto, los psicólogos. Entonces, claro, uno escucha intervención en crisis y como que pues es que eso no pertenece a mi campo. Y resulta que en efecto los trabajadores sociales también hacemos intervención en crisis, pero digamos que no es que tengamos una formación muy amplia en el tema de hacer intervención en crisis. Valga pues la aclaración, intervenciones sí, todo el tiempo, pero intervenciones en crisis no, no todos los trabajadores y trabajadoras sociales tenemos como la capacidad o el interés o la motivación para formarnos en ese campo. Pues resulta, abro paréntesis, les cuento una pequeña anécdota de cómo me empezó a mí a gustar muchísimo esta intervención en crisis. Y fue, digamos que a partir de una persona X, una mujer aproximadamente de unos 31 años, de repente yo iba caminando, así nomás en mi tiempo de descanso por la calle, cuando me aborda y me dice: ay, venga, yo hace mucho tiempo necesitaba hablar con usted. Yo no la conocía, no tenía ni idea quién era, pero ella a mí sí, y me dijo: lo que pasa es que mi esposo falleció bueno, llevaba como 2 semanas de haber fallecido, y yo necesito aprender a manejar este proceso porque ha sido muy duro para mí.
Entonces yo le dije, sí, claro que sí, con mucho gusto, con mi compañero lo podemos hacer, él es un psicólogo excelente. Y me dice, no, 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 es que yo la necesito es a usted y quiero que sea con usted. Y yo me quedé como, ay, Dios mío, intervención en crisis, fallecimiento del esposo, reciente. Se los confieso que de entrada, pues obvio me asusté y dije como, ay, joder madre, yo sí seré capaz de hacerlo. Pues estoy hablando, o sea, además, hace más o menos unos, no sé, 3 años, 4. Por lo tanto, pues digamos que, pues sí tenía esa experiencia, tenía unos 3, 4 años de experiencia, ay no más, de yo 9 años ya, ya se me había olvidado, pero no era mi fuerte, no era mi fuerte ese campo. Entonces, claro, ella me reta y me dice, pues es que necesito que sea con usted, yo quiero que sea con usted, y yo, pero yo soy trabajadora social, no soy psicóloga, y me dice, sí, por eso no importa, es que la necesito es a usted. Y yo, ok, está bien. Pues esta señora, esta usuaria, me puso a leer, pero me encantó, porque si alguno de ustedes estuvo de pronto en la cátedra esta semana, yo les decía que uno de los, digamos que de los asuntos en los que tenemos que pensar es que no hay que dejar de formarse y de capacitarse nunca. Entonces no crean que cuando ustedes salgan como profesionales universitarios, no, mejor dicho, ya se las saben todas y ya no va a estudiar más y ya estoy lista pues para eh, emprender mi vida como profesional en trabajo social, porque nosotros todo el tiempo nos enfrentamos a situaciones nuevas y porque si bien la teoría nos permite adquirir una cantidad de herramientas, por ejemplo como estos modelos de intervención, cuando uno se va a la práctica es que dice, ah carajo, y entonces aquí yo qué hago. Entonces en efecto hay que leer todo el tiempo. Entonces pues yo qué hice, obviamente póngase a leer sobre intervenciones en crisis, mire cuáles estrategias va a usar, cuántas sesiones va a realizar con la usuaria, cómo va a hacer esa sesión inicial. La idea es explicarles a estas personas en esa primera sesión en qué va a consistir el proceso, qué vamos a hacer, cuál es la voluntad y la disponibilidad y disposición que necesitamos de ella, en qué espacio la vamos a realizar, porque los espacios son fundamentales y no siempre tenemos privacidad, entonces hay que mirar el espacio adecuado en el que vamos a estar, que la persona sepa cuánto tiempo más o menos va a durar cada sesión para que se vaya muy programada para cada uno de esos encuentros. Entonces digamos que a partir de ese reto que llegó, que para mí también fue como una intervención en crisis literal, mentiras, pues me refiero al hecho de que era algo que yo no me esperaba, entonces también fue pues algo que es inesperado para uno se convierte en una crisis, ¿cierto? Es como cuando usted tiene una dificultad a nivel familiar que no se esperaba, pues obviamente usted entra en una etapa como de crisis, de desajuste, de mirar qué fue lo que pasó. De alguna forma eso pasó también con mi vida profesional en ese momento, a raíz de esa experiencia, y eh, fue como la manera en que empecé a enamorarme de la intervención en crisis y de entender que no es un asunto que competa solamente a los psicólogos, sino que los trabajadores sociales también tenemos muchas habilidades para hacer intervención en crisis y por cosas de la vida a partir de ese momento empezaron a llegar a mi vida profesional una cantidad de escenarios donde había que hacer intervención en crisis, aparte porque pues como les contaba en algún momento trabajé 2 años con la Policía Nacional en el departamento de Urabá y allí todo el tiempo me tocaba hacer intervención en crisis de los mismos uniformados o por fallecimiento de uno de ellos, ir a darle la noticia a alguno de los familiares, por ejemplo. Entonces, son momentos muy complicados, pero pues que de alguna manera uno tiene que aprender a abordar. Pero eso como lo aprendemos, insisto, pues a través de las mismas experiencias, pero también a través de todas las lecturas que nosotros vamos haciendo. Mientras Esteban me termina de escribir, que por acá está escribiendo, entonces, bueno, ya les conté como el por qué me enamoré de la intervención en crisis, pero pues aquí básicamente, ay, Esteban dice que no escucho nada, asumo que el resto sí porque no me han dicho. Por favor, alguien puede escribirle mientras yo continúo hablando a Esteban, que entonces salga de la reunión y vuelva a ingresar porque pues él no me está escuchando y asumo que es un problema de su equipo. Gracias, por favor, Arlene, muchas gracias. Bueno, entonces,
El modelo de intervención en crisis, pues básicamente, como su misma palabra lo indica, es apoyar a una persona en una situación específica, en una ruptura, en una, por ejemplo, cuando hay ruptura en la relación de pareja, cuando hay fallecimiento de una persona, pues que es importante para nosotros, cuando hay una quiebra económica, por ejemplo. Entonces, bueno, hay una cantidad de situaciones que nos pueden llevar a tener una crisis. Lo que hacemos en ese momento es movilizar los propios recursos que tiene esa persona para que de alguna manera recupere nuevamente el equilibrio. Digamos que en resumen, en eso consiste el modelo de atención en crisis. Es que la misma persona a través de sus recursos pueda movilizar una cantidad de acciones, pero apoyado del profesional en trabajo social que va a estar ahí como para hacer acompañamiento, sensibilización, confrontación, terapias de relajación, musicoterapia, bueno, o sea, digamos que ya es como mirar las técnicas que se van a usar para que esa persona logre poco a poco ir recuperando nuevamente su equilibrio. Que son procesos demorados, depende de los recursos que movilice las personas. Hay personas que en un término de 2, 3 meses te dicen, no, ya no necesito más terapias, muchas gracias, ya, estoy bien. Pero hay personas pues que pasan 6 meses, incluso un año, y todavía no han logrado pues como o no han logrado recuperar nuevamente el equilibrio. Entonces, pues digamos que es un proceso muy relativo que funciona de manera distinta en todas las personas. Digamos que este modelo propone entonces la necesidad de dar una respuesta rápida. Por lo tanto, no es un asunto de pensarlo y de darle que llegue la persona y usted le diga, ah, sí, entonces venga en un mes. No, para nada. La persona te buscó en un momento de crisis, hay que hacer intervención incluso ya. En muchas ocasiones llega la persona y hay que hacer intervención en el mismo momento. O a mí a veces me pasa, están, por ejemplo, realizando una conciliación de pareja porque están regulando visitas y cuota alimentaria. Es un procedimiento que se hace con el defensor de familia o con el comisario. Pero resulta que en medio de esa intervención que está haciendo el comisario, una de las dos personas entra en crisis porque le removió un montón de cosas el volver a ver a esa persona, porque tiene temor a que su hijo comparta con su pareja los fines de semana, porque se opone a que las visitas sean cada determinado tiempo. Entonces, en esos momentos hay muchas personas que entran en crisis. ¿Ahí qué hay que hacer? No es, ay, no, sí, digámosle que vengan 15 días, que es que tengo la agenda llena. No, es abra el espacio, movilícese, ponga también pues como toda su disponibilidad. De hecho, el documento de Juan Jesús Vizcarret hay una partecita donde dice que se requiere total disponibilidad del trabajador social en estas fases de crisis. Entonces, ahí es donde digamos que yo entro en conflicto con algunos colegas porque, no, es que yo estoy muy ocupado, pues en este momento no puedo. Claro, evidentemente hay una cantidad de situaciones que tenemos a diario en nuestra labor, pero también hay que entender que hay personas que llegan absolutamente derrumbadas, destruidas, esperando ver en ti una pequeña lucecita que oriente una situación específica en ese momento. Y saben que incluso en esos momentos hasta podemos prevenir una conducta o una ideación suicida o incluso un suicidio consumado. Entonces, o sea, pues digamos que es también una responsabilidad enorme y de no tener que cargar de alguna forma con culpas frente a situaciones que yo en su momento pude haber atendido, pude haber ayudado a resolver y que por razones específicas o a veces por la misma negligencia pues no lo hacemos. Entonces no es quitarle el tiempo del otro, el que ya tenía una cita previa, pero sí es espérame un momentico, mientras tanto, no sé, pedir apoyo de alguien que lo acompañe, que le lleve un vasito con agua, mientras yo puedo desocuparme, bueno, yo qué sé, porque pues realmente sí hay situaciones donde real es la crisis absoluta del llanto incontrolable, pues bueno, de tener que hacer contención inmediata. Entonces, bueno, nos propone dar una respuesta breve, dar una respuesta rápida,
pero además contar pues como con toda la disponibilidad del caso para atender ese tipo de situaciones. A quien le gusta el tema, pues lo invito a que se anime a consultar. Es un tema muy interesante, esta intervención en crisis. Ay, de hecho hay un libro, pero no recuerdo en este momento, que a mí me ayudó muchísimo para eso. Pero no se me fue el nombre en este momento. Bueno, si lo recuerdo se los contaré. Bueno, tenemos el otro modelo, que es el modelo centrado en la tarea. El modelo centrado en la tarea, yo sé que muchos de entrada dirán, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Pues que centrado en la tarea, no entiendo, ese nombre tan raro. Pero solo cuando uno profundiza un poquito en el tema es que logra entender por qué se llama así. Resulta que este modelo centrado en la tarea básicamente está relacionado con esos problemas que no son definidos y no son diagnosticados por el trabajador social, sino por los mismos usuarios. Es decir, es el motivo de la queja con el que llega la persona a pedirte a ti un apoyo o una asesoría específica, porque hay muchos profesionales en trabajo social que son buenísimos para diagnosticar. Pues resulta que pues primero no tenemos como la facultad específica para hacer diagnósticos frente a algo, y segundo, nosotros debemos trabajar es con base en esa, digamos que en ese problema que está siendo definido por el usuario. Ahora bien, y eso hace parte de otro modelo que ahorita lo vamos a ver, y es que en muchas intervenciones resulta dándose cuenta el usuario que el problema que él había definido no es, puede que sí sea otro, pero eso quien lo define, la misma persona, no el profesional. Es esa misma persona la que va, digamos que dentro del proceso de intervención, va identificando que realmente lo que ella pensaba o él pensaba que era el problema no lo es, sino otra cosa. Este modelo centrado en la tarea pues hace mucho énfasis en todo el asunto de la corresponsabilidad, es decir, no es un asunto que tenga que resolverle yo, vamos a trabajar en conjunto para poder lograr encontrar alternativas de solución. La idea también que nos muestra este modelo es que esa resolución de conflictos provenga en muchas ocasiones de algunos acontecimientos que son externos. Veo por aquí que me están escribiendo. A ver, si es alguna inquietud. La intervención en crisis, usted asume la situación como, me refiero a los diferentes problemas que apoyas, cómo lo haces, te imaginas como si fueras tú, ¿qué llegaría a ser esa situación? Pues mira, Lady, si bien es importante hacer empatía con el otro, es decir, ponerme en el lugar o ponerme en los zapatos del otro, a un momento de crisis tú nunca vas a lograr vivirlo como lo está viviendo esa persona. Entonces la idea no es imaginarse esa situación, porque efectivamente no lo vas a lograr, y lo que vas a hacer es incluso de pronto embarrarla con esa persona, porque puedo yo sentirlo de una forma muy distinta, así que ponerse en el lugar del otro es supremamente complicado. Entonces no es imaginarse esa situación como si me estuviera pasando a mí, porque entonces ahí va a pasar lo de la contratransferencia, que los que estuvieron esta semana en el encuentro pudieron pues como entender el término, y es sentirme tan identificado con eso que le está pasando al otro, que, que empieza a verse afectada la intervención que estoy haciendo como profesional. Entonces, digamos que no es lo más recomendable, no es pensar en que si yo estuviera pasando por esa situación. No, la idea es aprender, digamos que hacer contención específica en ese momento. Incluso hay momentos donde hay que guardar silencio, donde hay que esperar que la otra persona se calme para que pueda hablar, porque cuando entran en crisis normalmente ni siquiera pueden hablar. Entonces es si puedes acudir a la aromática o al vasito con agua para que se vaya calmando, tú vas adecuando el espacio, que sea un espacio tranquilo, que no haya mucho ruido, mmm, pues vas, digamos que abriendo las posibilidades para que esa persona, incluso puede sonar curioso, pues, y dirán como, pues, eso le compete a uno como trabajador social. Yo aprendí a realizar con las personas ejercicios de respiración, pues así de sencillo.
Que sea o no de competencia o del rol del trabajador social, pues eso nunca te lo van a decir en un libro, pero aprender o sea, transmitirle a la otra persona que en un momento dado de crisis tenga la capacidad de aprender a respirar, de cerrar los ojos, de concentrarse en el momento. La respiración ayuda muchísimo a calmarse, entonces ese es un buen ejercicio. Que por lo menos pues a mí me funciona en esos momentos donde la persona está como tan desesperada para ir, pues para luego pasar, digamos que a un segundo momento donde esa persona empiece a soltar y a expresar todas esas sensaciones y esas emociones que tiene en ese mismo momento y que le han generado el llanto constante, hasta que ya poco a poco pues se van calmando. Igual miren, pues para Lady Paola y para todos, ustedes saben que yo generalmente les hablo desde mi experiencia, pero eso no significa que a todos nos vaya a funcionar lo mismo. O sea, a mí me funcionan unas cosas, puede que a otro eso le parezca un asunto fuera de contexto y que en ese momento específico no le funciona, válido, y puede que a esa persona le funcione otra cosa, chévere también. Entonces yo lo hablo pues como desde lo que ustedes saben o sea, yo insisto y más como por lo que la sensación que yo tuve cuando fui estudiante es que, y pues digamos que pues me siento afortunada y agradecida y amo pues mi universidad de donde soy egresada y la calidad docente es impresionante, pero yo siempre me cuestioné algunas cosas frente a, venga, pero es que enséñeme yo qué hago en un caso específico, ¿cierto? O sea, no me enseñe solo teoría, dígame qué posibilidades tengo. Entonces, por eso, digamos que en mi ejercicio ahorita como docente, yo intento a través de casos que yo he vivido, pues como desde lo real, poder transmitirles lo que a mí me ha funcionado. Sin embargo, aclaro, pues no tengo la última palabra ni la verdad absoluta. Cada uno en su ejercicio profesional irá identificando aquellas herramientas que le funcionan. ¿Está bien? Bueno, íbamos terminando lo del modelo centrado en la tarea. Mm, Generalmente este modelo hace, con mucho gusto, Lady, hace, digamos que énfasis en situaciones problemáticas que, que están como que están en lo externo, pero que afectan a nivel interno. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos problemas para tomar decisiones, ahí hablamos de un modelo de intervención centrado en la tarea, ¿cierto? Y es cuál es el motivo por el que llega esa persona a mí. Ah, no, es que no sé qué hacer, no tengo definido mi proyecto de vida, la mamá que no sabe qué hacer con su pareja, la esposa que no sabe qué hacer con su pareja porque siente que ya no está enamorada, entonces no sabe si dar por terminada la relación o continuar, entonces el esposo que conoció otra persona y entonces está como en ese tránsito de saber qué hace con su vida, está la persona que llega porque no sabe si tomar la decisión de arriesgarse a cambiar de trabajo o no. Eh, Está la adolescente que llega y no sabe qué es lo que desea estudiar, si esto o si lo otro. Entonces, miren, el campo de acción del trabajo social es tan inmenso, es tan grande que, pues, o sea, es una cosa mágica para mí, es un asunto mágico porque nosotros aprendemos a desenvolvernos en un montón de situaciones y eso nos exige aprender de un montón de temas, incluso desde lo jurídico también tenemos que volvernos buenos en temas de alguna forma que están relacionados pues como con lo legal, porque Adriana y tú sí que te vas a identificar con eso pues por la profesión que tienes. Entonces miren, es muy chévere porque realmente las personas llegan a ti por problemáticas tan distintas, tan diversas todas, y lo que para uno puede ser una cosa tan insignificante, para el otro ay, puede ser una cosa tan grave. Entonces, miren, hay un asunto importantísimo y es no subestimen sus usuarios, no subestimen la comunidad. Es que tanto conflicto porque el esposo llegó tomado una noche y quería pegarle. Pues para muchos como que, ay, pues es que está bajo el efecto del alcohol,
Pero para esa señora que nunca sufrió maltrato, que tuvo una crianza bonita, que nunca supo que era una sanción física, que sus papás la formaron en valores, en principios, en un ambiente armonioso, y de repente llega una persona a intentar agredirme, pues muchos lo naturalizan, para muchos eso es el caos total. Entonces es aprender a no usar juicios de valor nunca. Aprender a que para esta persona esa situación específica está siendo supremamente delicada. Miren, estos días, por ejemplo, llegó una mamá a poner una queja diciendo es que estoy indignada porque cada que mi bebé comparte con su papá los fines de semana, ella es alérgica a la lactosa y me está llegando con parece que el papá se le olvida, le da alimentos que contienen pues lácteos, yogures, quesitos o yo qué sé y demás. Entonces la niña está llegando a mi casa afectada y eso me angustia impresionantemente, mi niña está en riesgo y yo no quiero que vuelva donde el papá y me parece una cosa aterradora. Sí, o sea, muchos podrán decir como pues, de verdad mamá, usted vino a poner una queja por esto, ¿cierto? Pero si uno se pone en el lugar de esa mamá, pues falta ver qué hay en su inconsciente que hace que esa situación, que para muchos puede no ser tan relevante, a ella la está afectando. Entonces, obviamente hay que aprender a diferenciar cuando tú necesitas hacer un proceso terapéutico con esa persona de varias sesiones o cuando simplemente a través de una asesoría la persona queda tranquila y ya, asunto arreglado. Eso sí, pues hay que aprender a diferenciarlo. Hay asuntos que son prioridad y que son más graves que otros. Entonces aprender pues como también a separar los famosos conceptos de lo urgente de lo importante. Dios mío, yo dije que no me iba a demorar y son las 8:36 y no hemos hablado de normas APA. Bueno, eh, continuemos con el otro modelo. Estábamos en el modelo centrado en la tarea. Yo abro nuevamente la presentación. El siguiente modelo es el modelo humanista existencialista. Este modelo a mí también me parece pues muy chévere porque obviamente lo humano, lo humano es lo que nos mueve. Entonces es un modelo que hace pues como referencia a tener una visión muy integrada, una visión holística de esos procesos que se mueven, es decir, que tú visualices a esas personas o a esa comunidad o a ese grupo con el que estás haciendo intervención desde los factores no solo físicos, sino emocionales, desde lo espiritual, desde lo ideológico. Entonces es, digamos que aprender a dignificar a esa otra persona, es mirar cuál es el potencial que tiene y cómo podemos direccionarlo para que se fortalezca, para que adquiera cierto nivel de libertad de expresión. Entonces este modelo pues nos plantea Jesús Vizcarret que es un modelo que no trata de eliminar el síntoma. Miren, pues a mí esto me encanta. El humanismo no trata de eliminar el síntoma, sino de escucharlo. Entonces es un modelo que, digamos que ve a la persona, es decir, que no separa, por ejemplo, una persona enferma de una persona sana, sino que trabaja desde todo lo que está alrededor del ser humano, de lo que significa para esa persona esa situación específica, que esa persona pueda entender cuál es el síntoma que está teniendo, que pueda escucharlo y que con base en eso empiece pues como a realizar una intervención. Y es muy bacana una parte que nos menciona este modelo, y ahí me disculpan la palabra, ustedes saben que yo me siento como en la sala de mi casa y pues no suelo utilizar los super términos así super técnicos en estos espacios. Entonces es un modelo que centra la atención en el sujeto como tal, que no lo ve como un cliente, que no lo ve como un paciente, sino como un actor, como un sujeto de derechos pensante que tiene la posibilidad de modificar esa situación específica. Recuerden que nosotros, como les dije ahorita, no diagnosticamos. Así es que llegó un niño, no se estuvo quieto mientras yo atendía a la mamá. No, ese niño tiene déficit de atención con hiperactividad. Ya lo diagnostiqué sin saber exactamente cuál es la situación específica que tiene el niño en este momento. Y si no, miren el ejemplo que tuvimos esta semana con Antanas.
que me pareció muy complejo, como todo el mundo empezó a hablar, a hacer juicios de valor, pero por qué está así, pero por qué se mueve así. No, muchos desconocían la situación específica, entonces eso nos pasa todo el tiempo. Entonces pilas con los juicios de valor, pilas con esos diagnósticos que supuestamente estamos haciendo, porque realmente no es nuestra competencia, no tenemos cómo definir que una persona, eso que lo haga, bueno, que es que la persona llegó con una historia clínica por especialista en psiquiatría y me está diciendo que tiene un trastorno afectivo bipolar. Bueno, eso ya es distinto. Hay una persona que tiene pleno conocimiento de un área específica y es la persona idónea para hacer un diagnóstico, ¿cierto? Y obviamente digamos que sí me puede servir a mí como una base, dependiendo del modelo desde el que yo esté haciendo intervención, porque hay modelos que recuerden como este donde usted no ve el diagnóstico, no ve la persona enferma, sino una persona integral. Así que para las personas que hacen intervención bajo el modelo humanista existencialista, cero, no hay diagnósticos. A mí no me importa usted con qué diagnóstico vino. Venga, miremos desde su todo cuál es la situación específica y cómo vamos a empezar a hacer reflexiones con el otro frente a eso. Muy bien. Modelo crítico radical, pues también digamos que su palabra expresa muchas cosas. Es un modelo donde el objetivo es básicamente conseguir que la sociedad sea más libre, que no estemos como permeados por las políticas dominantes. Entonces es un proceso pues como de tomar conciencia, de invitar a la liberación, donde las personas tengan la posibilidad de elegir, donde tengan voz y voto, donde se creen, por ejemplo, políticas sociales que apunten realmente a las necesidades de la gente y demás. Entonces, pues bueno, es un modelo que parte también como desde el ideal que muchos tenemos, pero que cuando lo llevamos a la vida real, pues realmente es un poco complejo. Además, porque lo de radical, pues yo personalmente tengo como un conflicto interno con eso, porque pues si hay algo que no podamos ser nosotros es ser absolutamente radicales, porque eso va de la mano de tener pues como la verdad absoluta y así tenemos que hacer esto y no hay otra manera y es así, ¿cierto? Entonces pues bueno, hay que abrir como la mente a otras posibilidades. El modelo número 7 es el modelo de gestión de casos. También es un modelo que a mí me mueve muchísimo y en el que pues también he tenido que como que fortalecer todas las habilidades y competencias, y de hecho para mí es un modelo en el que todos los trabajadores y trabajadoras sociales tienen que ser muy buenos. La capacidad de gestión es una de las grandes cualidades que deberá caracterizar a un trabajador social, la gestión. Y cuando yo hablo de gestión no me refiero a venga, qué pecado, vaya gestión en el mercadito a este señor que no tiene que comer. No me refiero a ese tipo de gestiones, que hay que hacerlas en momentos específicos, es muy posible, ¿cierto? De hecho, ayer, por ejemplo, me tocó hacer una visita sociofamiliar de un caso súper complejo donde la persona literal no tenía absolutamente nada en su cocina en ese momento, o sea, nada es nada. Y obviamente eso dice, ay, como Dios mío, pues no se trata de que yo saque la plata de mi bolsillo y venga, yo le compro un mercado, pero entonces activemos rutas, venga, vinculémonos con bienestar social, venga, vinculemos a salud, venga, miremos qué posibilidades tenemos desde el contexto en el que nos encontramos, ¿cierto? Entonces, ese modelo de gestión, digamos que lo que busca es que los usuarios puedan tener una solución específica ante problemas complejos y ante problemas múltiples, porque es que no solamente es el usuario, porque es que hay muchas personas que llegan con una situación inicial y luego hacen todo un recuento. Miren, yo me la he pasado a veces en una sola intervención con alguien hasta casi 3 horas. Y puede que eso no sea tan positivo. Y se supone que una intervención, pues póngale 45 minutos, una hora, pero es una persona que necesita, o sea, está que se habla, una persona que vive solita, que nunca tiene con quién hablar y que de repente se le apareció alguien que lo escucha, que se sienta con él, que se pone como en una posición horizontal con el otro. Entonces, ese tipo de personas quieren hablar y desahogarse de una manera impresionante. Y también, pues digamos que no está como bien visto que usted simplemente lo interrumpa y ya, y pare como de escucharlo, ¿cierto? Porque eso de alguna forma coarta
la palabra y la expresión del otro, lo que el otro me quiere decir. Entonces, es lograr brindarle las rutas específicas a determinada persona para que todas las problemáticas con las que fue pues puedan tener como una solución. Y si yo no la tengo, porque es que también se vale que lleguen personas y que usted diga definitivamente eso no es competencia de trabajo social, aquí no es donde hacemos eso, pero si yo no sé, no es decirle, ah, no, mire señor, es que usted está en el lugar equivocado, no, eso aquí no es, yo no sé, no, venga mi señor, aquí no, pues mire, aquí nos encargamos de otro tipo de procesos, pero venga, yo le brindo información al respecto, usted se puede dirigir a tal y tal parte. Y hay personas que así usted no le solucione, salen felices solo por la atención que usted le brindó. Así no haya sido el lugar para buscarle la solución a esa persona, pero con seguridad que si usted lo atiende bien, si usted es asertivo, si usted es amable, si usted es cordial con la otra persona, seguramente se va a ir feliz y de hecho me ha pasado. Entonces llega la persona, hombre, no le puedo solucionar, pero salió agradecido, salió con una información valiosa que le va a servir para poder solucionar lo que sea que tenga en ese momento. Entonces miren, yo siempre he dicho que quien decidió estudiar trabajo social tiene que tener la capacidad de fortalecer sus habilidades sociales de una manera impresionante. Y habilidades sociales, pues ustedes saben que son 10, mejor dicho, sería un tema para otro encuentro. Pero tenemos que ser empáticos, tenemos que aprender sobre resolución de conflictos, tenemos que aprender sobre el autoconocimiento, cómo estoy yo para poder hacer intervención y acompañamiento con el otro, tenemos que aprender a comunicarnos de una manera asertiva, tenemos que aprender a hacer control de nuestros impulsos, tenemos que tener inteligencia emocional. Entonces, pues, casi que el tener los superpoderes, no mentiras. Pero digamos que sí, tenemos como trabajadores sociales que empezar a fortalecer una cantidad de habilidades sociales, nuestras habilidades, no solo para nuestra vida, sino para la vida de las otras personas con las que trabajamos. Generalmente, cuando una persona te busca a ti, no te está buscando para contarte que tiene una vida perfecta y feliz. Te está buscando porque tiene una situación que lo aqueja, tiene una necesidad, tiene una carencia, tiene un vacío de algo. Y si llega y se encuentra con un profesional rudo, tosco, grosero, casi que grosero, pues ¿cómo va a salir esa persona de ahí? Destruida, destrozada. Entonces, a pesar de que usted tenga problemas en su casa, que se vale tenerlos porque es que usted es un ser humano, igual que yo, y se vale que en momentos de la vida pues también pasemos por situaciones complejas, pero debemos tener la capacidad de dejar esas situaciones, es decir, de no hacer transferencia con ese usuario, de no transmitirle a esa persona esa emoción que a mí me está moviendo en ese momento. Que tuve un mal día, sí, se vale tener malos días también, pero entonces es busque también usted asesoría, busque también acompañamiento, haga terapia. Miren, cuando uno trabaja en el área de lo social, es un asunto muy paradójico, pero realmente nosotros como profesionales también necesitamos canalizar emociones. Entonces también los invito desde ya a que dejen el prejuicio, porque muchos sé que lo tienen, estoy segura. Ay, no, yo no iría a un psicólogo. No, ¿qué tal? Pues es que, a ver, yo soy trabajadora social, yo puedo aprender a manejarlo yo. Mentiras. Ojo con creerse omnipotentes como les compartí esta semana. Hay que aprender a ser humildes y hay momentos donde necesariamente tenemos que apoyarnos en otras personas para canalizar una cantidad de emociones que, que nos extralimitan. A mí, por ejemplo, les confieso que esta semana para mí ha sido muy compleja porque, o sea, me he encontrado con situaciones que, ay Dios mío, que me confrontan mucho. Entonces, si yo me quedo con esa emoción, pues obviamente si no la tramito, me voy a estresar, me voy a cargar muchísimo, voy a empezar a tener problemas en mi salud mental y pues no es lo ideal. Entonces, a veces también hay que acudir al, como lo llamamos nosotros, al apoyo al apoyo. Es, tú eres un apoyo para otra persona, pero tú también necesitas apoyo en algunas ocasiones. Bueno, muy bien. Ay, ustedes saben que yo siempre me salgo del tema. Bueno, y por último, tenemos el modelo sistémico. El modelo sistémico es un modelo específico que ustedes verán, sobre todo cuando estén en la materia de familia, en el curso de familia.
Eh, pero pues ahí como por encimita, este modelo es un modelo que considera los problemas, digamos que no de manera individual, sino como un todo. Es decir, que el todo, que las partes hacen parte de un todo y que si una de las partes se afecta, entonces se afecta todo el sistema. Algo así. Algo así. Es digamos que pues básicamente lo que contempla ese modelo. Entonces, eh, pues nos dice que de alguna manera digamos que la dificultad con la que llega la persona no es un asunto que le competa solo a esa persona de manera individual, sino que es el resultado de las interacciones que tiene con los demás. Y que como hace parte de un todo, entonces ese todo se ve afectado, así solo sea una partecita la que sufre como esa situación, la que padece esa situación específica. Entonces es como si yo, Adriana López, tengo un problema de toma de decisiones, pues resulta que es un problema que no me compete solo a mí, sino que es un asunto, mentiras, no, ese ejemplo no es como tan válido. Es como si yo tengo un problema de consumo de sustancias. Entonces ahí se asume que ese problema de consumo de spa no solamente me compete a mí, Adriana López, sino que es un asunto que tiene que movilizar a otras personas porque es un asunto que sucede en la interacción con el otro. Entonces, bueno, ahí es donde hablamos pues como del modelo sistémico, que como les digo, sé que verán pues como así paso a paso cuando estén viendo la materia de familia. Bueno, punto final frente digamos que a la teoría por hoy. ¿Alguna duda frente a los modelos de intervención? Hablen ya o callen para siempre, no mentiras. Pero pues bueno, si tienen alguna duda frente a los modelos, pues este es el momento para poder pasar rápidamente, así en unos 10-15 minuticos, a que resumamos un poquito lo que tiene que ver con la normatividad APA, porque pues no voy a hacer mucho énfasis allí porque yo sé que ustedes ya están recibiendo capacitación al respecto. Entonces, es solo porque era una promesa que les había hecho en el encuentro pasado, entonces pues no lo puedo dejar pasar. Profe, buenas noches. Yo sí tengo como una inquietud mm, con referente a nuestros modelos. ¿Qué posibilidad cabe que nosotros como estudiantes empecemos a ver la realidad de las cosas eh, eh, de acuerdo a alguna entidad que nos pueda apoyar para poder aclarar esas dudas que nosotros nos va a tocar enfrentar en el diario vivir como profesionales? Habla Juliet, ¿cierto? Sí, sí, señora. Juliet, pero bueno, realmente no logro entender bien tu pregunta. O sea, no sé, no te entiendo. A ver, Práctica, es como llevar a la práctica esos modelos, pero a la realidad. O sea, poder realizar una práctica en alguna entidad y que nos muestre, así como usted dice, de acuerdo a las diferentes situaciones que ocurren día a día, pues en el diario vivir, en el diario vivir, sí, por decirlo así. sí. Pues Juliet, mira, a ver, primero pues es apresurado hablar del campo de práctica, ¿cierto? Porque pues ustedes apenas están iniciando su proceso formativo, por lo tanto, pues no quiero que se me angustien todavía por el tema de prácticas, porque eso todavía no va a suceder. Segundo, a ver, es como recibir apoyo. Tú me hablas de recibir apoyo de algunas entidades donde podamos visualizar los modelos. Mira, en cualquiera que sea el campo de práctica en el que tú vayas a estar, te vas a encontrar con diferentes modelos de intervención. O sea, sería imposible que tú estés en una empresa donde me digas, no, es que no pude poner en práctica ninguno de los modelos, pues porque realmente en todos los campos de intervención tú vas a tener la posibilidad de experimentar situaciones específicas. Yo, por ejemplo, en este momento en el campo en el que me desenvuelvo, pues yo diría que trabajo de estos 8, más o menos con unos 4 al tiempo y estoy pues digamos que en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces eso lo vas definiendo tú misma como profesional, vas trazando pues como Es más, hay una situación, una sola situación específica puede ser incluso intervenida
desde varios modelos. Ya eres tú, de acuerdo a la afinidad que tengas con ese modelo, si quieres hacerlo o no. Yo, por ejemplo, les planteé cuáles son como mis modelos, ¿cómo decirlo? No favoritos, porque a ver, uno tiene que saber de todo un poco y tiene que hacer uso de todos en su momento si así lo requiere, pero uno sí siente afinidad con unos temas específicos. Entonces, Juliet, esa posibilidad, por supuesto que la vas a ir teniendo. Y de hecho, si en este momento tú laboras en un campo relacionado con lo social, podrás ir identificando a través de la labor que desarrollas, pues como ir haciendo análisis de eso, ¿cierto? ¿Cómo lo abordarías tú? ¿Desde qué perspectiva estarías pues como mirando esa situación específica? Juliet, no sé si soy clara con la pregunta que me hiciste, porque no sé si logré como No, captar profe, todo. sí, ya. No, ya entendí. Ok. Muchísimas gracias. Vale, a ti muchas gracias por la pregunta. Bueno, Cindy también estaba por acá escribiendo, Adriana está escribiendo. Bueno, mientras tanto, no mentiras, no quiero mezclar los temas, voy a esperar que terminen de escribir. Si alguien quiere activar el micrófono, pues puede hacerlo. En los cursos que faltan por ver vamos a profundizar sobre los diferentes modelos. Cindy, lo que pasa es que cada curso tiene, pues digamos que una metodología específica, y de hecho yo de osada metí el tema de los modelos en fundamentos, pero si ustedes ven el pensum, si ustedes ven los temas de las unidades, ahí no nos hacen referencia a los modelos de intervención. Fue como un caprichito mío, como pues no sé, algo que quería que ustedes vayan identificando desde ya, pero es muy posible que en otros cursos, en el desarrollo de la carrera, ustedes vean no solamente estos modelos, sino otros, pero chévere que lo vayan teniendo como claro desde ya para que se vayan identificando y cuando lleguen pues a un curso específico donde vean los modelos, entonces empiecen pues como a identificar. Profe, buenas noches. Hola, Y buenas noches. compañeros, obviamente. Gracias. Pues estaba escribiendo que por favor me gustaría que usted profundizara del modelo humanista existencial porque yo lo entendí de manera diversa, porque yo lo vi como con influencia de la psicología humanista, donde uno de los referentes, por ejemplo, es Maslow. Y Sí. en ese sentido tendríamos que tener en cuenta esa pirámide de él, de las necesidades, donde es importante la personalidad de las elecciones, que se apoyan en la libertad, en la dignidad, que ve un potencial en eso. Y pues que hay otros enfoques que es el análisis transaccional, el gestáltico, centrado en el cliente y no solamente puede ser el modelo existencialista que ya sabemos que va en búsqueda de la libertad y bueno, y todo lo que ello conlleva. Entonces usted dijo que reñía un poco con ese modelo porque obviamente las cosas no tienen que hacerse siempre de una manera y pues hay múltiples, pero pues yo lo había entendido de modo diverso, no desde un punto de vista entre comillas más negativo. Como usted pues, si yo entendí mal cuando indicó, no lo veía muy pertinente porque pues era muy centrado como que las cosas deben hacerse de cierta manera y ya. Y yo lo entendí diferente. No sé si me hice entender con esta intervención tan extensa. Ok, Adriana, mira, pero yo creo que estás como confundida con los modelos porque yo dije eso es con el modelo crítico radical. Cuando, Ah, vale, vale. ok, cuando yo expresé que pues que realmente difiere un poquito de algunas situaciones específicas es porque Profe, precisamente sí, yo nosotros. entendí que era en este. No, ya, ahora. Muy bien. Ok, ya, pues, porque de hecho el modelo humanista, ahí fue donde yo expresé que me parecía un modelo, pues, que tiene una visión integrada de las personas, donde no solamente se ve desde un asunto o un síntoma específico, sino que es mirar la parte emocional, afectiva, la parte ideológica, la parte, pues, como espiritual. Entonces, Sí, ese señora. modelo de hecho me parece muy interesante. Creo que fue con el modelo crítico radical, donde sí, pues de pronto expresé sin decir que no me gustan y que no estoy de acuerdo, pero sí como teniendo en cuenta que
que a veces irnos a las cosas absolutamente rígidas y radicales, pues no sé hasta qué punto puedan favorecer los procesos cuando trabajamos con seres humanos. Listo, Muy eso. bien, profe, por supuesto. Sí, ahora sí, sí entendí, claro, tiene mucha lógica. Yo me confundí. Ok. Muy amable. Vale, Adriana, muchas gracias. Bueno, Cindy, ok, a Cindy ya le respondí. Si no hay más preguntas, entonces pasamos a hablar un poquito de las normas APA. Un poquito es, mejor dicho, muy poquito. La presentación es súper larga, pero si me pongo a hacerles toda la presentación, nos demoramos, o sea, todo un encuentro para normas APA. Solamente quiero como, no sé, como mostrarles lo que yo siento que he identificado, las falencias que uno va identificando y que es normal que sucedan en esta primera parte, ¿cierto? Pues porque no somos duchos todavía en el uso de las normas APA. Sin embargo, muchos pueden observar que en las retroalimentaciones, sobre todo en el foro, casi a todos les puse. Sí me preocupó mucho ver que casi todos hicieron sus participaciones. Bueno, no estoy generalizando. Hubo varias personas que sí tuvieron en cuenta las referencias bibliográficas, las respectivas citas y demás, pero la mayoría lo hicieron así, como de una manera muy práctica, muy informal, y pues haciendo como un resumen de lo que se encontraron en los textos o incluso poniéndome palabras textuales y no estamos citando. Y si bien yo sé que lo que muchos pudieron pensar es, pues es que la profe misma nos sugirió el documento, ella sabe yo de qué documento estoy hablando, pero resulta que ustedes no pueden pensar solamente en la docente, sino en los compañeros, en todas las personas con las que están interactuando y en que estamos incurriendo en el plagio. Y acuérdense que eso pues también tiene unas implicaciones desde lo legal, entonces pilas. ¿Para qué nos sirve la normatividad APA? Pues precisamente para poder evitar el plagio. Entonces vamos a hablar de un poquito del uso de las citas, de las referencias bibliográficas y demás. Mm, Generalmente cuando nosotros tenemos como ese primer contacto con la universidad, pues ustedes como estudiantes obviamente empiezan a utilizar algunas ideas que son resultado de los trabajos que van realizando, ¿cierto? Pero con relación a ello, entonces estos primeros trabajos académicos suelen tener, como dice aquí, no se consultan otras fuentes, que también yo parezco una mamá regañona a veces con el tema cuando les hago retroalimentación, pero es verdad, porque desde el inicio yo les dije, incluso dentro de los criterios de valoraciones, ese era uno, ¿cierto? Consultar en otras fuentes, consultar en fuentes confiables, les sugerí algunos buscadores académicos, pues que a mí me parece que son confiables, que a mí me han funcionado, que encontramos información sobre todo de lo social. No se sabe cuando se hace referencia a las ideas de otro autor, hay que citar y referenciar debidamente, no se hace, se entiende que, si no se hace, se entiende que se está cometiendo plagio. Entonces muchos de ustedes básicamente lo que hicieron fue eso, plagio. Entonces pilas para que lo tengan en cuenta. No copiemos las ideas de otro autor así nomás. Y resulta que el plagio, y esto es otra cosa que yo sé que muchos a lo mejor podrán decir, ¿es en serio? El plagio no es solamente utilizar ideas de otras personas asumiéndolas como de nosotros, sino que también hablamos de algo que es el autoplagio. Es decir, es cuando yo, por ejemplo, hice una presentación, supongamos, ustedes también tenían que presentar un ensayo argumentativo en otro curso. Ay, cogieron un párrafo del que hicieron en mi curso y lo plasmaron en el otro, así nomás, pues porque como es una cosa que yo misma construí, entonces yo no tengo problema en ponerlo. Resulta que eso es autoplagio. No significa que no puedan hacer uso de él. Sí, si a ustedes les parece pertinente, háganlo. Por ejemplo, a mí me pasa en mis informes, resulta que a mí me piden un informe de verificación de derechos bueno, no le, de un caso específico. Entonces yo ahí redacté, hice como un parrafito donde resumí la dinámica familiar de esa familia, donde hablé de cómo son las pautas de crianza, los roles, los límites, la figura de autoridad, las relaciones parentofiliales y demás. Resulta que luego a mí el comisario me vuelve a pedir otro informe final para definir ese caso. A mí puede que esa información inicial me haya servido y la dinámica familiar sigue siendo la misma. ¿Yo qué hago? Abro comillas, cierro comillas y pongo tomado de informe de verificación de derechos del día tal, fecha tal, por mí, pues es decir, pongo el nombre por Adriana López, es decir,
Me estoy citando a mí misma, pero es que estoy trayendo a este texto un párrafo de algo que yo ya había construido, pero que si yo no lo pongo en comillas, entonces estoy haciendo autoplagio. ¿Me hago entender con ese ejemplo? Yo espero que sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya saben, si van a utilizar parrafitos o cositas que ustedes mismos han dicho. Por ejemplo, algunos de ustedes me hicieron autoplagio en el foro. Muchos en su intervención explicando el rol y las funciones de trabajo social y la diferencia entre asistencia social, servicio social y trabajo social pusieron algo. Y luego muy pinchados cuando fueron a hacer retroalimentación a uno de sus compañeros, casi que pusieron el mismo párrafo que ya habían puesto en la explicación inicial. Hicieron autoplagio. Lo que pasa es que de entrada obviamente no, pues no voy a ser como muy psicorrígida con ese asunto, pero sí es importante porque a medida que ustedes vayan avanzando, obviamente uno tendrá que también ser un poquito más exigente en ese aspecto. Bueno, no, esta parte no es como tan relevante, continuemos, pasemos acá, la norma APA, pues bueno, ustedes también ya saben qué es, pues tampoco es tan relevante. Uso de las citas, pues ustedes también ya saben qué citar, ¿cierto? Pues recoger un fragmento de algo que es extraído de un autor específico. Hay dos tipos de citas, entonces tenemos las citas textuales y las citas no textuales. Entonces las citas no textuales, y esto es otro asunto, es el parafraseo. Yo era una de las que pensaba años atrás que si yo parafraseaba, no, pues no tengo que citar porque yo solamente estoy, y yo era súper buena para hacer parafraseo. Entonces, luego con las normas APA entendí que, ay carajo, así yo estoy haciendo parafraseo, también debo hacer una cita. Obviamente hay una forma distinta de hacerlo, pero la norma nos explica cómo hacerlo. Entonces, si ustedes van a hacer parafraseo, pilas, también hay que hacer cita. ¿Listo? Bueno, uso de las citas. Cuando usamos, entonces ya saben que hay dos tipos de citas, las citas textuales y las citas no textuales. Cuando vamos a hacer una cita que es textual, entonces hay un orden específico. Entonces se indica el apellido del autor, el año de publicación y la página de la que se extrae la cita. Entonces, de hecho, lo que pasa es que creo que no lo van a lograr visualizar bien. Siento que eso está muy claro. Claro que yo les voy a compartir, si desean, pues la presentación. Entonces aquí, por ejemplo, la cita textual la pongo, ¿cierto? Digo, teniendo en consideración los distintos actores de promoción de bienestar, comillas, todas aquellas formas de asistencia que puedan ser elaboradas por los servicios sanitarios y sociales de base de los entes locales. Cierro comillas y entre paréntesis pongo apellido, coma, año, coma, la P de página, ya no se usa el PAG, el PAG, sino solo la P de página, punto, y pongo la página. Cierro paréntesis y pongo el punto. Miren, yo sé que al principio va a ser muy difícil para los que no están familiarizados, porque sé que muchos ya lo están. Pero para quien no está familiarizado, pilas, vea, con el uso de las citas textuales, entonces usted ya sabe que cierra comillas, abre paréntesis y el punto lo pones al final. Y hay muchos que no se fijan en ese detalle, entonces ponen el punto aquí, en donde dice locales, y luego vuelven a poner otro punto al final, o lo ponen al inicio y no lo ponen al final. No, el punto va al final, en este caso, porque hay otro caso donde el punto sí va al inicio. Mejor dicho, o sea, ustedes tienen que cada uno hacer lo que hice yo. A mí que me tocó cuando estaba haciendo la maestría y porque más o menos me volví pues como buena en el uso de normas APA, porque a mí solita me tocó cuando estaba haciendo mi trabajo de maestría, mejor dicho, masticarme de pe a pa y tener un pastelito todo el tiempo de normas APA para que pudiera tener un resultado pues positivo y pues me funcionó, pero porque yo, o sea, no fue porque me llenaron de capacitaciones en el tema, es porque pues uno tiene que ser autodidacta, ustedes tienen que ser muy autónomos, muy disciplinados, entonces ustedes solitos, muy juiciosos, cogen la última versión que es la sexta hasta ahora de las normas APA y se ponen a masticársela así muy coquito, muy bien. Las palabras o frases que se omitan al hacer una cita se reemplazan por puntos suspensivos. Yo, por ejemplo, lo uso mucho.
lo uso mucho, sobre todo en mis informes periciales y demás. A veces hay cosas que necesito omitir, entonces yo simplemente abro paréntesis, pongo los punticos y luego continúo con el otro pedacito de la cita. Hay gente que le da susto usarlo, o pienso que más bien es porque no saben cómo usarlo. Usted necesita, por ejemplo, citar un párrafo de un autor. Por ejemplo, tenemos el texto de Vizcarret y yo necesito eh, citar el modelo crítico radical. Ve, mira, este párrafo está súper chévere, pero lo que dice en la mitad no me gusta, eso no lo quiero poner. Sencillo, usted omítalo como lo omite, ya sabe. Abre paréntesis, pone los tres punticos, cierra paréntesis y continúa con el resto de la frase que le faltaba. ¿Me hago entender? A ver, muchacho. Hilda está diciendo por favor, pero no sé si seguramente no leí la parte de arriba o qué más decía. Ah, que sí, por favor les comparta. Asumo que era eso. Supongo que hacen referencia a que les comparta la presentación. Bueno, está bien. De todas formas, esta es una presentación que yo tomé incluso de la que yo usaba como pastelito, que me la compartió en su momento un docente que tuve en la maestría y que para mí fue súper genial. Este es distinto al que yo les compartí en plataforma, que también es muy coquito y que también incluso está como que subrayado y demás. Pero pues bueno, yo se los comparto, no hay problema. Bueno, hay otro tipo de citas textuales, entonces miren pues aquí las normas APA nos ponen a padecer. No, mentiras, no es tan difícil, es cuestión de práctica. Resulta que la cita se hace de manera distinta cuando hace énfasis en el autor que cuando hace énfasis en el texto mismo. Espero ser clara. A ver, este tema es un poquito complejo, pero pues espero estar siendo clara. Es decir, si usted va a poner una cita donde quiere hacer énfasis en el texto como tal, usted cita de una forma, pero si usted va a hacer énfasis en el autor, entonces cita de otra forma. Les voy a poner el ejemplo. Entonces, cuando el énfasis de la cita se pone en el texto, se pondrá el texto citado y después, entre paréntesis, el apellido, el año de publicación y la página, es decir, similar a lo que vimos en la parte anterior. Pero cuando el énfasis de la cita se pone es en el autor, más no en el texto específico, se indica el apellido de ese autor y entre paréntesis el año de publicación. Entonces ahí están los ejemplos, no se los voy a leer porque se nos va a ir demasiado largo el encuentro y no quiero que se me aburran. Entonces, ahí, o sea, pues yo no sé, traté de sintetizar como lo más coquito que pude, con los ejemplos inclusive, pues por eso, yo no sé si les aclaro al principio, pero esto fue tomado de la presentación, como les digo, que me compartió pues a mí el otro docente, mi docente de maestría, no es algo pues creado por mí, valga la aclaración, sino que lo toma del texto que él me compartió que me pareció demasiado interesante. Bueno, hay otro asunto y es que si esa cita tiene más de 40 palabras, entonces usted tiene que separar esa cita del párrafo específico, es decir, no es que yo en el mismo rengloncito abra paréntesis y empiece a escribir el texto, sino que si tiene más de 40 palabras, o sea que ya es un párrafo más larguito, yo tengo que ponerlo dejando un espaciado específico, ¿cuántos dice? Espérense que no me acuerdo. Se separa del párrafo que la precede dejando una sangría en todo el párrafo de cita de 5 espacios, desde el margen izquierdo 5 comillas y con un interlineado menor. Entonces ahí les pongo el ejemplo. Si es una cita que tiene más de 40 palabras, ya saben, entonces le ponen sangría de 5, lo hacen en un párrafo separado y no es necesario que lleve comillas. Miren, son cosas muy específicas, pero son detallitos que hacen que sus trabajos queden o no bien presentados. Y yo quiero que ustedes cuando estén en sus trabajos de grado, se acuerden de la profe Adri López y digan, ay, vea, si ella no empieza desde ese primer curso a enseñarnos esto, seguramente no nos hubiera ido tan bien. Yo sé que muchos van a odiarme por momentos, pero es porque yo quiero que desde ya ustedes sean demasiado juiciosos con el uso de las normas APA. Muy bien.
Si la cita tiene más de 40 palabras, bueno, es distinto cuando lleva más de 40 palabras, igual que les decía ahorita, cuando hay énfasis en el autor y cuando hay énfasis en la cita misma como tal. Entonces ahí están los dos ejemplos. Muy bien. Bueno. A ver, ¿qué otra cosa por aquí importante? Si en la hora, citas no textuales, bueno, entonces ya saben que hay citas textuales, citas no textuales. Si en la cita, si en la oración se incluye el apellido del autor, solo hay que colocar el año de publicación junto al mismo, entre paréntesis y ya. Pues entonces miren que es una cita supremamente sencilla. Entonces, ya el mismo Bodmore, pues realmente no sé ni cómo se pronuncia, creo que así, Bodmore, en 1992, cierro paréntesis, pongo comita y continúo, ya ahí está mi cita. Entonces miren qué sencillo, a veces por pereza no lo hacemos. Cuando no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha. Entonces aquí hago la cita que no es textual, es parafraseada, pero acuérdense que entonces la debo citar. Y al final pongo el apellido, comita, año, cierro paréntesis y pongo punto. Igual o sea, es cuestión, como les digo, de que ustedes simplemente lean el ejercicio. Lo chévere es que aquí está la explicación y el ejemplo, no solo la explicación, porque con la sola explicación usted no va a entender. Pero si después de que le explican cómo se hace, le ponen un ejemplo, ahí sí, ya a usted le queda clarísimo. Entonces también está cómo se hacen las citas cuando hablamos de autores colectivos, que a veces uno se embala y miren qué risa. Les cuento una experiencia con mi trabajo de la especialización, porque en ese entonces todavía pues lo de las normas APA, pues no, o sea, yo no, pues como que cero con el tema. Entonces me encontraba, por ejemplo, citas súper chéveres, pero eran autores colectivos y saben que yo prefería no hacerlas porque no sabía cómo citarlo. O sea, hoy en día digo como, ay, Dios mío, bendito. Entonces por eso no quiero que les pase lo que a mí. O sea, quiero que desde ya ustedes más o menos tengan el tema muy claro. Y eso, o sea, eso sin contar con que en este momento son las APA. No vaya a ser que en unos añitos nos pongan otro tipo de normas y casi que empiece desde cero. Pero por lo pronto, pues, aprendamos con la que tenemos. Bueno, también nos hablan de las citas secundarias, es decir, cuando citamos un autor que está citando otro autor, que también es una cosa muy tesa que a mí me pasó en algunos momentos y yo, ay no, me parece encantador lo que dice este autor, pero resulta que he citado por otro autor y yo no sé cómo se cita, no, entonces mejor omitámoslo. Pues bueno, ya aprendí cómo hacerlo, hay una forma específica de hacerlo, entonces aquí está el ejemplo. Estas son algunas aclaraciones frente a términos que nos encontramos a veces en algunos libros y que no entendemos qué son. Entonces, pues bueno, ahí los pueden ver, cómo es la abreviatura de cada palabra. Ya saben que la de páginas ya no es PAC, sino solo la P. Y otros es et al, sin fecha se pone S.F. Bueno, ya ustedes los analizarán. Referencias bibliográficas. Bueno, entonces tenemos las que son referencias bibliográficas y las que son bibliografía como tal. Por eso les había empleado la fecha, pero muchos de ustedes, pues les agradezco el juicio de haber enviado desde ya los ensayos argumentativos, pero yo no quería que me los enviaran sino hasta que viéramos este tema, porque pues bueno, sé que de pronto el que no lo ha presentado lo va a pulir un poquito frente a esto. A veces nosotros solamente usamos al final las referencias bibliográficas, es decir, solo los autores de los que hicimos citas en el texto. Pero también hay una parte específica y que también es importante y es poner la bibliografía, es decir, las fuentes que nosotros consultamos, que aunque no usamos para nuestro ensayo, igual leímos al respecto. Entonces se vale ponerlo en la bibliografía como tal. ¿Listo? De hecho, miren que ahí mismo les explico. Las referencias bibliográficas es el apartado final que se crea para recoger la lista con los datos de las citas que hemos hecho en el trabajo, las que utilizamos. La bibliografía es el apartado donde se recogen los datos sobre las obras que hemos consultado pero que no citamos. Se organizan en orden alfabético. En función de la fuente se realizan con un formato diferente. Bueno, no, realmente eso no es tan relevante. Hay que prestar atención a las partes que han de ponerse en cursiva. Eso también pecamos mucho en eso. Entonces, cuando el nombre por ejemplo, el título del texto va en cursiva, ¿qué es lo que va en cursiva? Si en la fuente no aparece la fecha de publicación, entonces debo indicar SF para poner que no tiene fecha.
Si en la fuente no hay autor o institución, entonces se coloca el título de la obra en primer lugar y luego la fecha, que a veces también uno dice, ay, no, y si esto no tiene autor, entonces yo cómo lo referencio. Bueno, ya saben que hay una forma específica de hacerlo también. Aquí ya está la explicación de cómo hacer referencias bibliográficas cuando es un libro, cuando es un capítulo de un libro, cuando es de un foro en línea, cuando es de una página web, que creo que es el que ustedes más van a utilizar. Entonces, cómo citar cuando se trata de una página web. Al final les pongo unos conectores que creo que también les compartí por la página de inicio, que son súper buenos y que nos ayudan sobre todo en el ensayo argumentativo. Entonces hay unos conectores súper chéveres frente a, digamos que cosas específicas. Entonces, cuando se trata de resumir, cuando voy a concluir qué poner, cuando voy a indicar una causa que pongo, cuando voy a añadir una idea en qué me puedo basar. Entonces, bueno, eso nos ayuda mucho pues como a mejorar la redacción. Muy bien, frente a la evaluación, bueno, punto final. Punto final frente a las citas, ya saben que les voy a compartir el documento y que de todas maneras pues les invito a que ustedes simplemente sean muy juiciosos y muy disciplinados y pues más o menos intenten eh, buscar información al respecto. ¿Listo? Bueno, frente a la evaluación en línea, lo que pasa es que si la desarrollamos, me van a hacer trampa en la próxima, porque a lo mejor se van a encontrar algunas preguntitas que ya se les hicieron en la primera. Julia, yo siempre publico el encuentro al día siguiente. Pues ya sabes que mañana a primera hora lo van a ver publicadito. Pues es la idea. Listo. Incluso a veces no lo hago en la misma noche porque me da pena escribirles después de 9:30. Porque tengo que esperar a que me carguen el canal de YouTube para que me pueda arrojar el enlace. Entonces, pues ya para mañana se los estoy compartiendo. No se angustien con las calificaciones. Miren, yo, en este primer curso, pues tiene que ser que les haya ido muy mal en las evaluaciones en línea para que pierdan el curso, pero si es por mí y por mis retroalimentaciones, obviamente si hay algunos que de pronto tienen noticas por ahí bajitas, pero no perdidas. Listo, entonces, ¿qué es que todavía no nos ha calificado el mapa? Sí, efectivamente no he terminado de calificarlos todos, pero ya saben, no se angustien pues como por el asunto de la nota. Yo sé que es muy difícil que no lo hagan porque uno como estudiante siempre quiere saber su nota cuantitativa, pero recuerden, insisto, eso no mide su capacidad y su nivel de conocimiento. Ustedes simplemente hagan el ejercicio a conciencia. Listo, y traten de tomar con amor las retroalimentaciones, no se molesten conmigo, no me odien. Puede que a veces yo les haga una retroalimentación y ustedes no estén de acuerdo conmigo y es absolutamente válido. Puede ser que a veces yo me equivoqué y vi lo que no era, ¿cierto? La profe también se puede equivocar y pues bueno, pienso que también es cuestión de comprender y de ponerse en el lugar de la otra persona. Ustedes saben cuántos trabajos debo revisar y cuántas retroalimentaciones hay que hacer. Obviamente a veces sí tengo pues como un texto base al que le hago algunas modificaciones porque pues hacer una retroalimentación absolutamente única, original y distinta para cada uno se vuelve complejo cuando estamos hablando del mismo tema, pero trato de ponerles pues como cosas específicas. Muchos no han accedido a la evaluación en línea, por favor, please, para la universidad y para mí es importante porque de eso depende que me vuelvan a contratar o no. No, mentiras, pero pues de verdad que sí es un proceso fundamental para la universidad y es la forma que la universidad tiene y que nuestros coordinadores y nuestros decanos tienen para evaluar el trabajo que estamos realizando, porque obviamente pues ellos necesitan medir la calidad docente y si hay docentes que no tienen o no tenemos las habilidades y la pedagogía que se necesita, pues eso es lo que va a permitir que ellos tomen decisiones al respecto. Entonces, pues sean muy objetivos, si hay cosas negativas, se vale también que las pongan, si hay cosas positivas, pues muy rico que lo hagan también, pero sí es importante pues que ustedes hagan el proceso de evaluación. Yo normalmente he sido muy intensa en los otros bloques con el tema de las evaluaciones y de hecho pues ha funcionado porque cuando vamos a mirar el resultado
casi que todos me hacen la evaluación, porque es que a muchos les da pereza. Esta vez no lo he hecho así, porque dije, no voy a ser tan intensa, vea, yo se las publico por página de inicio, por foro, les pongo a que me respondan en el foro que ya la desarrollaron, se los envío por todos los medios posibles. Esta vez solamente se los publiqué por los anuncios, pero ayer miramos un avance y sí van muy poquitos. Ayer nos enviaron un avance y también nos ganamos el regaño nosotros, obviamente, porque nos dicen ustedes no están motivando a los estudiantes para que hagan la evaluación. Entonces, esta semana incluso se las voy a compartir, aunque está activa hasta el 22, pues no la dejen para el último día. Les voy a compartir el enlace también por WhatsApp, porque incluso desde su mismo teléfono la pueden hacer. Es un asunto que no les va a demorar mucho. Bueno, de las preguntas del examen solamente quiero aclararles uno, porque dos estudiantes me hicieron esa pregunta, que no les quedaba claro, o que creían que habían respondido bien la pregunta de Gustavo Parra, donde yo les estaba, donde les estaba preguntando, véngame pues la redundancia, la, la pregunta sobre falta de tiempo, no pereza. Hilda, te demoras unos 5 minutos haciéndola, es muy sencillo, pero pues bueno, ya saben que está activa hasta el 22. Bueno, había una pregunta en el examen, es muy sencilla porque en la mayoría solamente es elegir una de las opciones y ya, creo que al final sí hay unas preguntas abiertas, pero realmente no te demoras. Bueno, hay una pregunta que decía, según Gustavo Parra, el trabajo social se basa en 3 dimensiones, elija la opción incorrecta. Entonces tenían 4 opciones, teórica, metodológica, operativo instrumental, ético-política y práctico-metodológica. Miren, si ustedes se van a analizar, yo sé que muchos dijeron, ay, esa pregunta no nos la explicó la profe, ¿dónde estaba? Pero, ¿quién me quiere contar dónde la encontró? Esa pregunta hace parte de la unidad número 1. Está en una de las explicaciones que nos hacen al inicio. No está en un texto específico, sino que está alojado. Ay, no me están escuchando. Cindy me dice que no se escucha. No se está escuchando bien. Se está escuchando entrecortado. Yo sí lo escucho bien, profe. Ok, perfecto. Bueno, está bien. Esteban me dice que algo, bueno, algunos tienen intermitencia, otros me escuchan bien, así que no sé, quizás sí sea problema pues de mi internet, pero si muchos me escuchan bien, probablemente pues también sea como el internet de ustedes, no sé. Bueno, entonces esa pregunta, no sé si alguien la captó y si alguien específicamente vio dónde estaba la respuesta. Hilda me estaba... Exacto, Hilda, cuéntanos. Si quieres, activa el micrófono. Hilda, ¿me estás escuchando? ¿O vas a seguir escribiendo? Bueno, mientras escriben, yo les cuento cuál era la respuesta que no era. De hecho, cuando yo estaba diseñando esa pregunta, yo dije, bueno, ¿cómo se las pongo de manera que me la entiendan? Entonces yo lo único que hice fue coger exactamente las mismas 3 respuestas que nos propone Gustavo Parra y dije, bueno, tengo que inventarme una cuarta que es la que va a ser incorrecta. Si ustedes se van casi que por sentido común, así no hubiesen visto la respuesta, sabían cuál era, porque hay uno que dice práctico metodológico y yo ahí estoy siendo incluso redundante. Si ustedes se ponen a analizar porque es que hay uno que dice, ok, teórico metodológico, listo, estoy combinando la teoría con la metodología, en el otro estoy combinando lo operativo con lo instrumental, en lo otro estoy combinando lo ético con lo político, pero esa que decía práctico metodológico, estoy diciendo lo mismo en otras palabras. Ok, Hilda me dice que de hecho que estaba muy fácil. Sí, de hecho el examen no estaba difícil. Si ustedes habían estado en el encuentro sincrónico y estaban juiciosos con las lecturas, el examen fue muy fácil, pero sí quería como dar claridad frente a ese punto específico, porque sé que algunos estudiantes me dijeron, profe, yo busqué y no, para mí la incorrecta era la otra, no esa. Entonces, miren, ese práctico metodológico fue un invento de la profe.
O sea, no existe realmente, era la respuesta incorrecta porque fue un asunto que yo puse como un distractor, pues de alguna manera, pero las respuestas correctas eran pues evidentemente las otras tres. Una cascarita básica, llamémoslo así pues, llamémoslo así. Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, creo que era como la única que de pronto les generó dificultad. Las otras estaban relacionadas con el objeto de intervención en trabajo social que lo habíamos trabajado. La otra nos hablaba, era súper fácil porque casi que a todos se los puse en la retroalimentación de la línea del tiempo sobre la creación de la Escuela de Trabajo Social en Colombia. Así que el que me sacó mal esa pregunta, mejor dicho. Les puse también una primera pregunta que hablaba de cuáles eran los elementos que no hacían parte del trabajo social y yo también he sido muy enfática que todo lo que es paliativo, pues digamos que no es lo más efectivo, ¿cierto? Entonces también era muy evidente la respuesta y no se las puedo seguir diciendo porque a lo mejor una que otra se la van a volver a encontrar. Obviamente la segunda sí tiene un nivel de complejidad un poquito más alto por ser la evaluación final. ¿Cuándo podemos ver la evaluación? La evaluación se les activa la próxima semana, el lunes en la noche. Se las voy a activar, pero en la noche. Y va a estar activa por allá desde el lunes por a las 9 o 10 de la noche. Martes, todo miércoles, todo jueves y todo viernes. Viernes a las 11:59 de la noche, cerrado, porque ustedes saben que el curso se finaliza el 22 de marzo. Por lo tanto, no, Juliet, lo estoy pensando. Estoy pensando si les voy a poner un solo intento o no. Mentiras. No, pues voy a hacer lo que suelo hacer. Y eso sí, que quede muy claro. Y mejor dicho, con esto me voy a dar cuenta si todos van a acceder a la grabación del encuentro sincrónico o no, porque no se los voy a repetir. Les voy a dar 2 intentos, pero óigase bien y tomen nota, para que luego no me digan, profe, ¿cómo así? Porque me pasó en uno de los bloques, porque no siguieron la instrucción, no escucharon el encuentro. Esteban me dice que 13, pero ¿qué hay? No, les voy a dejar 2 intentos, ¿listo? Bueno, usted había dicho que 2. Exacto. Natalia sí está en la jugada. Ah, bueno, pero Hilda 10, no, pues si quieren les doy el examen resuelto, ustedes verán. Miren, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tienen 2 intentos, pero esta vez no se promedia la nota más alta, para que lo tengan presente. Así que pilas, porque sí hay algunas cascaritas en el examen, para que estén pues como muy juiciosos. No, claro que no. Si yo les pongo posibilidad de ver las respuestas cerradas, pues en el segundo intento va a ser supremamente fácil y no es la idea. No, 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 no. Bueno, entonces, chicos, miren, incluso eso es casi un quiz, es que solo vale un 10%. Van a ser entre 10 y 12 preguntas más o menos. Y ya saben que esta vez ustedes no pueden promediar la nota más alta. Listo, ese va a ser el nivel de complejidad. Por ser el último, tiene que tener un nivel mayor de complejidad. Así que si usted sacó en un intento 5 y en el otro sacó 3, su promedio le quedará sumando esas 2 notas y haciendo una división. Es decir, no es que la nota le va a quedar en 5, ¿cierto? Entonces, obviamente, exacto como dice Natalia, te va a quedar en 4, no en 5. Porque muchos a veces me dicen, profesora, necesito que por favor reevalúe mi calificación porque es que yo saqué en un intento 4 y en el otro 4,5 y la calificación me quedó en 3 puntos yo no sé qué. Ah, bueno, fue porque el sistema promedió automáticamente entre los dos. ¿Listo? Así que ya saben que no les va a quedar promedio más alto. Por favor, no quiero... Mejor dicho, que no quiero ver mensajes donde me reclamen por qué sacaron esa calificación, porque ya les está quedando supremamente claro desde ya. Listo, es porque se va a promediar entre las dos, no la más alta. ¿Listo? Sí. Profe, una pregunta. Ok. Pero igual si yo en el primer intento logro ganarme las 10 o 12 o pues, las preguntas que coloque, no tengo necesidad de un segundo intento.
Ah, ok, claro, lo puedes hacer. Mira, la verdad, no sé si la plataforma te lo permite hacer específicamente así. No sé cómo está el diseño específico. Yo asumo que si tú haces un segundo intento, no necesariamente tengas que hacer el otro, pero realmente es una pregunta muy interesante. Porque cuando yo misma hago los ensayos, porque yo siempre ensayo las evaluaciones antes de enviárselas a ustedes, normalmente hago los dos intentos para que me lleve a la parte final. Yo en la anterior solo hice, ok, pero mira que ya tenemos la respuesta. Magdalis hizo solo un intento y pues funcionó. Así que ya es decisión de ustedes si quieren hacer uso del segundo intento o no, porque puede ser un arma de doble filo. Ok, Mabel también usó solo uno. Puede ser un arma de doble filo, ¿por qué? Porque puede que usted sienta que le fue muy bien en el primer intento y resulta que usó el segundo y le bajó el promedio porque en el segundo se equivocó más que en el primero, puede pasar. Entonces ya cada uno decide si hace solo un intento o no. Ok, miren que hubo varias personas que hicieron solamente un intento. Arlene, Lady, Adriana, Mabel, Magdalis. ¿Quién más me faltó por acá? Ah, no, muchas personas hicieron solo uno. John. Ok. Ah, no, John me estaba preguntando. Entonces, bueno, claro lo de la evaluación. Claro lo de los modelos de intervención. Claro lo de las normas AMA. Chicos, miren, este es el último encuentro en línea como tal. Se nos acabó el curso. Ya solamente nos queda la próxima semana, que casi que esa semana va a ser para que se pongan al día, para que nivelen quienes tienen trabajos pendientes. Les voy a poner un anuncio donde les contaré las indicaciones, pero de hecho casi que ya las saben desde el inicio. Saben que esa semana tendrán la posibilidad de hacer recuperaciones de las personas que por alguna dificultad no presentaron una de los trabajos, pero que se calificará sobre 4, lo que significa que si usted iba a tener una nota de 4,7 en su trabajo, le quedará en 3,7. Si su calificación iba a ser de 4,5, le quedará en 3,5 y así por el estilo. Listo, es claro el tema. Eh, Sí, yo, señora. yo espero de todo corazón que sí. Mentiras, puede que ustedes esperen que no. Puede que hayan quedado aburridos conmigo en mi materia. Eh, pues es la idea, claro que sí, es la idea. Lo que pasa es que, a ver, más o menos les cuento. Ustedes saben que el programa de trabajo social es muy nuevo en la Católica del Norte. Este es el tercer bloque que tenemos con estudiantes de trabajo social. Yo fui la docente que empezó pues como acompañando el proceso solita el año pasado. Eh, ya le voy a responder, Mabel, espérame. Pero como hay tanta demanda de la carrera, o sea, la gente está impresionada y feliz con el programa, así que tenemos demasiados estudiantes nuevos. Por lo tanto, para este semestre nos acompaña también la profe Margarita, que de hecho es excelente docente y que ella incluso es la que ha creado muchas de las ABAs de los cursos. Entonces, ya no solamente estoy yo, estamos dos. El semestre pasado casi que conmigo volvían a estar en el siguiente bloque, pues porque yo era la única docente, entonces también tenían otros cursos conmigo. Pero esta vez ya hay dos docentes, no sé cómo se vaya a hacer la distribución para el siguiente bloque, no sé cómo van a quedar asignados los cursos. Normalmente también he acompañado el curso de desarrollo social, pero eso depende de coordinación, entonces no sé cómo los vayan a hacer esta vez. De eso depende, pero posiblemente, y queriendo Dios, pues, y si yo continúo en la universidad, si sus evaluaciones son positivas, mentiras, esto no es un soborno, pero no, pues claro, la idea es que podamos vernos en otros espacios. Mabel me dice que haciendo la evaluación le pareció de 2 clases más. Lo que pasa es que en este momento yo estoy dictando 3 cursos. Pero hay 2 cursos que son transversales a todas las carreras, que son de desarrollo humano, cultura y sociedad. Entonces, claro, yo sí y de hecho, casualmente, en uno de esos cursos sí tengo muchos de los estudiantes que estuvieron conmigo en el bloque pasado. Entonces, yo tengo la esperanza de que sí. Bueno, profe, por interno me preguntan si se puede volver a repetir la evaluación. No, la evaluación número 1. No, la respuesta es un no rotundo en mayúscula. Miren, si alguien, de hecho algunos me escribieron,
profe, no alcancé a presentarse, me cerró, yo pensé que se cerraba un día después y no antes y no alcancé. Miren chicos, ahí sí, lo lamento de verdad, yo quisiera poderlos apoyar con eso, pero desde dirección nos dicen que pues no se puede volver a activar la evaluación número 1. Lo que hacemos es pues tratar de que el resto de calificaciones estén alticas y obviamente por eso tienen la posibilidad de hacer recuperación de las otras actividades, pero de la evaluación en línea 1 definitivamente no se vuelve a habilitar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna sugerencia? ¿Comentario? ¿Recomendación? Inviten a Tinto aunque sea. No, esto a palo seco aquí uno hablando hora y media. Casi 2 horas, profe. Bueno, si ven que ya me dio tos otra vez. Yo creo que entonces voy a detener la grabación. Les agradezco muchísimo, 9:40 de la noche. Yo creo que ya es más que suficiente. Paula me dice, profe, muchísimas gracias, muy productivos estos encuentros en línea, muy claros quedaron los temas, aclaré muchas dudas, me gustó mucho su forma de explicarlos. Ay, qué bonita, Paula, muchas gracias. Muchas gracias, gracias de verdad por todos, por todo. Pues como les digo, yo me estoy despidiendo ya y falta una semana, no, la próxima semana me despido oficialmente. Pero de verdad que para mí pues es gratificante que para ustedes sea agradable el proceso. Igual como les digo, es muy posible que hayan algunas inconformidades y también es válido que las tengan, ¿cierto? Y estamos para mejorar. De pronto tenemos algunas falencias en algo, entonces precisamente la idea de hacer esas evaluaciones es que podamos saber en qué tenemos que mejorar. Muchas gracias, profe, muy clara, me gustó mucho que siempre hiciera retroalimentación. De todas formas ya saben que hay todavía evaluaciones, actividades pendientes por calificar, pero no se angustien, que la otra semana empezarán a ver pues como ya todas sus notas finales en plataforma. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profe. Y feliz noche. Muchas gracias a ustedes, que tengan una feliz noche. Creo que todos estamos de acuerdo en que aprendimos mucho en este curso. Esperamos en el próximo curso tenerla de nuevo con nosotros, Juliet. Yo también lo espero. Realmente para mí es súper chévere tener estudiantes específicamente pues como de los cursos de trabajo social. Me motiva. Aprendo también. Miren, el aprendizaje no solo es para ustedes. A mí cada curso me enseña algo distinto, porque a mí también me toca, no crean. O sea, no es que yo me sepa todos los temas de memoria, pues y que mejor dicho, la experta en el tema, no, obviamente a uno también le toca repasar, leer, consultar bibliografía nueva, cuáles son los temas actuales, entonces es un proceso muy bacano porque de alguna forma también me exige a mí como docente estarme pues como retroalimentando. Me gusta mucho cuando nos cuenta experiencias de todos los casos que le... Ay, Dios mío, experiencias. Usted, vea, mejor dicho, tendríamos aquí 2 días de encuentro sincrónico seguido. Sí, uno se encuentra muchas cosas pues como en el campo profesional y por ahí les iré compartiendo más cositas en los próximos cursos. Bueno, nada, duerman, descansen, vayan, los que no han comido, no han cenado, háganlo. Yo no lo he hecho, por ejemplo, así que no creo que les ponga hoy. Es más, no se esperen la grabación mañana a las 6 de la mañana. Yo creo que se las voy a poner mañana por la noche porque por hoy tuve un día ya bastante tenso, bastante pesadito, así que la profe también se va a ir a descansar. Y pues, no siendo más, no viendo más preguntas, doy oficialmente cierro la grabación en este momento. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Si ven, ya estoy hablando aquí toda enredada. Feliz noche para todas. Y el día de mañana a las horas de la noche verán publicado el enlace de la grabación. Listo. Un abracito pues para todos. Cualquier cosita pues ya saben que... Ay, bueno, ay, me falta una cosita, y ya se me empezaron a desconectar. Miren, si alguien va a modificar sus grupos de trabajo, por favor me lo informan, por favor, porque si no eso se nos vuelve un caos, pero yo espero que continúen así como están ya con esa actividad final. ¿Listo? Muy bien, punto final, detenemos grabación, feliz noche.